muchas gracias por haber venido, por estar presentes en este día, un poco atípico, pero bueno, día al fin. Bueno, me presento, soy Hernán, soy del equipo de coordinación de CENTU Paraná. Algunos se preguntarán qué es CENTU, o habrán escuchado o habrán visto en redes qué es CENTU. CENTU simplemente es una comunidad de diversidad sexual y diversidad espiritual que busca ser signo de encuentro. Básicamente es crear espacios de calidad, espacios seguros para compartir, para charlar, para acompañarnos. Básicamente es en el proceso de tu vida que estés, en la instancia de tu vida que estés, sos bienvenido. Todos son bienvenidos, tenés que ser nada más que mayor de 18 años para participar. No hay ningún otro tipo de requisito. Tratamos de reflexionar, creemos que no hay una única respuesta, creemos que la charla, el compartir, el participar nos enriquece mutuamente. No hay una única visión, siempre podemos, a partir de compartir y de la conversación, de la escucha, de espacio seguro, construir distintas opiniones y pensamientos. También tratamos de ser puentes, tratamos de fomentar la aceptación, la convivencia pacífica y también la reconciliación con instituciones y con personas en su diversidad sexual, de valores y de principios. Estamos presentes en varios puntos y lugares del país. Estamos presentes, bueno, acá en Paraná, Entre Ríos, por supuesto, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma. Estamos también en San Juan, Mendoza, Chile. También estamos tratando de llegar hacia el norte. Nos estamos expandiendo en muchos lugares en los que estamos. Seguramente me faltan algunos, pero estamos presentes en muchos lugares. Nada, este conversatorio que se pensó hace mucho ya en la agenda de CENTU Paraná, básicamente es articulado junto a otras actividades que venimos desarrollando en el marco del programa de género y diversidad de la Universidad Nacional del Litoral, perdón, de Entre Ríos, me confundí. y nada, básicamente es esa participación y todo se encuadra en lo que es el mes del orgullo. Son distintas actividades que venimos encabezando y llevando a cabo, y tiene esta particularidad de ser un conversatorio, de ser un espacio en el que se escuchen las voces, en el que podamos intercambiar opiniones y nada, es un lugar de encuentro nada más, eso es lo que propugnamos. Nos pareció importante terminar el mes del orgullo con un conversatorio literario porque es en la literatura también donde se juegan las identidades, las construcciones, y para la comunidad LGBTIQ ha sido históricamente un lugar de resistencia y de poder expresarse libremente. Es por eso también que hoy invitamos a Laura Kiener y Jorge Rodríguez a que nos acompañen. Las voy a presentar formalmente. Jorge Rodríguez actualmente vive en Paraná y es diseñadora en comunicación visual, profesora de lengua y literatura, dibujante y artista autodidacta. Ha participado de diversos espacios y muestras colectivas, antologías de humor gráfico, historieta, cuento y poesía. En el año 2020 obtuvo el segundo premio en el concurso literario provincial Juan L. Ortiz de poesía. Integra las antologías Cardumen, Flotar, Siempre fue el río un color, 30 poetas de Entre Ríos, historias de mate y cerveza y sobre el litoral resistente. En 2023, gracias a una beca del Fondo Nacional de las Artes, publicó la novela corta Figuritas de Sarajevo. Una frase con la que Jorge se siente identificada y cree que también atraviesa su obra es: en una sociedad que no se educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, de Carlos Jauregui. Perfecto. Bueno, Laura Kiener, que está a mi lado, nació en 1996 en Santa Fe y es profesora de lengua y literatura. Coordina talleres de mediación de lectura y escritura creativa. También se encuentra realizando una asistencia pedagógica en La Redonda, Arte y Vida Cotidiana. Participó en diversas antologías poéticas como Alguien muerde el extremo de tu nombre, antología de poemas lesbianos, Flotar, Niñez y Libre, también Quedarse acá y Pido la luna brillante. Ha publicado algunos libros de poesía como Una hormiga cuando, Hogar sin fueguito, Urgencia demorada e Indoor. Una frase que
que Laura siente que la representa es: las que estamos dañadas tenemos la capacidad de repetir el daño o revertirlo. Ese es nuestro superpoder, de Claudia Massini. Con esta introducción, entonces, damos inicio al conversatorio literario y invitamos a las poetas que comiencen su presentación. Bueno, si quieres empiezo charlando un poco y decir, vamos aflojando. Bueno, gracias por la invitación, por este espacio. La verdad es que está buenísimo y creo que es necesario también poder juntarnos a conversar sobre estos temas. Cuando Yani me mandó la invitación, se me vinieron, bueno, primero como algunas preguntas que en general me hago sobre estos temas. Yo soy profe de lengua y literatura, además de escribir poesía y además de ser lesbiana. Y durante mi carrera y después también trabajando, muchas veces me surgió esta pregunta de si es necesaria esa distinción entre la literatura en general y la literatura queer, si es la literatura así o si tiene que ver en realidad con los autores y las autoras que escribimos eso, y a la vez si no termina siendo como una especie de condicionante para quienes estamos en la comunidad, como bueno, si sos gay, si sos lesbiana, si sos trans, lo que vas a escribir va a ser literatura queer. No tengo respuestas, en realidad son preguntas que me ponen un poco también a mí en contradicción, porque por otro lado creo que es necesario visibilizar también nuestras existencias y nuestras obras. Pero bueno, me pasa eso como con la categoría, no sé qué piensan al respecto. Totalmente. Creo que el adjetivo siempre condiciona al sustantivo, ¿no? Yo por eso cuando hablé de literatura en general, porque también es difícil correrse después del adjetivo que uno adjudica y, como vos decís, quizás en tu obra estás hablando de otra cosa, querés expresar otra cosa que no tiene que ver puramente con la identidad sexual o de género, y estás como atrapado en ese, que no es malo ni bueno, sino que quizás no querés centrarte solamente en eso y querés expandir. Entonces creo que sí, en ese sentido acota un poco. Sí, puede ser. Es como las etiquetas, ¿no? Es como, digamos, una etiqueta. Pero yo, no sé si va a ser así, pero yo sueño con que algún día no las necesitemos. Sí, claro, totalmente. Pero es como que por el momento, es como decía Lauri, sirve como para visibilizar nuestras existencias. Sí. Creo que, o sea, entiendo la contradicción, yo también la he experimentado y coincido con lo que decías vos, con lo que decían las dos, ¿no? Puede ser un condicionante, pero también es una forma de visibilizar y es una cuestión que nos atraviesa en la existencia, entonces es como necesario. Yo la verdad que sueño con un día en que no necesitemos decir soy esto, soy lo otro o salir del closet, sino que sea simplemente lo más normal del mundo, aceptado. No sé cuánto va a tardar, si algún día va a llegar este momento, pero ojalá algún día ya no necesitemos esas etiquetas y seamos solamente personas enamorándonos de personas. Totalmente. Sí. Tomando un poco tus palabras, creo que en lo profundo hay un grito de libertad acá. Ese grito de libertad, a lo mejor hoy podemos colocarle un nombre. Antiguamente no había nombre. Simplemente se escribía, se expresaba. Indudablemente con 1.000.000 de temores, que a lo mejor ahora no tenemos 1.000.000, pero sí tenemos 100. Y a lo mejor logramos, sin lugar a dudas, tener un espacio donde no tengamos que decir soy o no soy, esto o es, simplemente ser. Y en esto me lleva, digamos, a pensar cuántos escritores a lo largo de la historia tenemos que han escrito sin decirlo y sabiendo que lo eran. Y qué se sentían, y qué sentían, y lo expresaron a través de la escritura. Creo que es muy valioso.
rever en esto, ¿no? En una profunda libertad del poder decir primero lo que pienso, pero también lo que siento. Entonces eso me parece que es muy importante y que creo que a lo mejor en algún momento vamos a poder ser aún más libres y poder expresar en su totalidad y con una apertura total, digamos, sin temor a ser juzgados, sin temor a ser señalados, sin temor a que nos pregunten, ¿y esto qué? Claro. Y esto no es el qué, esto es vivir. Sí, totalmente. Claro. Me hiciste pensar en otra cosa que creo que habías dicho, Yani, al principio, de que la literatura es también un espacio de resistencia, un espacio un espacio de lucha también, de combate y de poder poner el cuerpo, pero sobre todo al principio es eso. No sé, hablo quizás desde mi experiencia, pero creo que es la de la mayoría de quienes pertenecemos a la comunidad, a la diversidad, que en la escritura logré decir un montón de cosas que de otra manera en la vida cotidiana, digamos, por fuera del poema, por fuera del papel, no había forma de que yo pudiera enunciarme a mí misma así. Entonces la literatura termina siendo también como un refugio, una especie de lugar en el que se abren las posibilidades que por fuera no se te están abriendo. Después termina sucediendo, por suerte, en general. Pero al principio para mí tiene como un rol fundamental en esto. Bueno, otro de los grandes temas del conversatorio, que es como cómo nos constituimos con nuestra identidad. Eso de cómo logramos nombrarnos y dónde, me parece fundamental. Sí, tal cual. Para mí fue así, por ejemplo. La literatura me ayudó a poder decir lo que de otro modo no podía hacer. Sí. Para mí fue así. La escritura y me llevó a poder finalmente poder hablarlo, poder decirlo en la lengua oral, ¿no? Pero primero fue la escritura. Claro. Sí. Bueno, no sé si podemos leer Sí, alguna, compartí. porque Sí, querías empezar. Hace unos años yo publiqué este libro que se llama Hogar sin Fueguito, en 2020, bueno, en medio de la pandemia fue. Y ahora cuando vuelvo, es un poemario que me causa como mucha ternura hacia la Lauri que escribió esto. Siento estar ahora en otro lugar, quizás un poco, bueno, esto que hablábamos por fuera de la cámara, mucho más segura de mí misma, más consolidada en mi lugar, ¿no? De escritora y nada de eso, sino como persona segura de quién soy. Y cuando escribí esto, no, o sea, estaba totalmente, no sé si decir desorientada, pero sí como buscando algo de lo que agarrarme o algún sostén. Y también una validación, que no sabía si tenía que venir de afuera o, bueno, si tenía que ver conmigo, digamos, que primero era algo que tenía que aceptar yo. Bueno, Leo, vos dijiste algo hoy de quizás los miedos que tenemos ya no son 1.000.000, son 100. Bueno, me hiciste acordar a uno de nombres. Y el poema dice así: cuando iba a la escuela y volví a casa, tenía dos miedos: ser anoréxica o ser torta. 2 por 1 en combo de enfermedades contagiosas. Una me aterraba desde la tele y me hacía desconfiar del futuro de mi cuerpo. La otra se me traba en la boca, me hacía desconfiar en qué podía convertirme. Ya no voy a la escuela, tengo un miedo que es como 1.000.000. ¿Cómo hacer para no contagiar terrores ni instalarlos con disimulo en cuerpos más chicos? Porque yo no supe qué hacer con ellos. Leo un poema yo. Bueno, esta es una serie de poemas traje para compartir que todavía no están publicados. Son de un futuro poemario, así que voy a leerles estos. Fui una muchachita bien criada, aprendí todas las reglas: cuándo nadar, cuándo callar, cuándo filtrar, cuándo comer, cuándo dormir, cuándo explotar. Obedecí a mi madre hasta la desobediencia.
Ya no seré una hija obediente. ¡Basta! Puedo amanecer flotando panza arriba o escuchar la combinación exacta de todo el ruido subacuático en la tierra. Tu angustia no es mi culpa. El chorro de agua, mis orificios nasales, me envuelven en un arco iris. Vos fondeabas todo en costas contaminadas. No quise tus desechos. Alimenté mis crías solo con esperanza. Este poemario es sobre una ballena. Es la historia de entonces por eso se mezcla el cuerpo humano, la experiencia humana con la experiencia ballenística. En la dorada luz de la mañana, el ángelus de nuestros cuerpos moviéndose en las olas. Nosotras, nidito de medusas, cumplimos un sacramento, rezamos un canto de fuego. Crecieron gemidos, susurros, dedos, mariposas. Qué lindo. Gracias. Otra lectura. ¿Alguien más tiene un poema para él? Bueno, yo aproveché la invitación y armé una especie de fanzine para hoy. Se anuncia en este momento, que se llama Las estrellas bailan durante el día para nosotras. Y tiene una selección de 6, 7 poemas, la mayoría inéditos, que todavía no salieron en ningún otro lado. También. Bueno, les comparto 2 de acá. Ese día las fotos desfilaban en mi cabeza como películas en las que el muerto solo existe con la sonrisa ida, en blanco y negro. Ese día, mientras los demás se esforzaban para mantener el cuerpo vivo, nos sentamos abajo de un árbol para que yo pudiera llorar, mirando el cielo y la laguna, agua que quiere volver al agua. Vos me prestaste tu campera para que el pasto no me pinchara. Los mosquitos nos sacaban sangre, sin importarles el agujero que pudieran dejar. Un dolor que ya es costumbre. En un frasco cerrado estaban todas mis palabras, las maneras de sostener un mundo que se amaca en la tela de una araña inexperta. Vos me tocaste la mano como quien acaricia a un recién nacido. Empezaste a hablar una lengua que mece, las nubes, los padres, lo que se mueve, lento o rápido hacia un punto. Todo llega en algún momento, todo arriba a un mismo puerto. Ese día no entendí muchas cosas, pero cerré los ojos, me quedé en silencio, inmóvil, y te sentí igual que un farol chiquito, capaz de iluminar el rincón de cualquier planeta. Bueno, voy con uno un poco más para arriba. Más de una vez me encontré emocionada frente al tendedero. Colgar nuestra ropa, estirar las telas, discernir cuáles son más volátiles para darle uno de los contados broches. Es una prueba íntima, pava, por lo cotidiana, de que somos una familia, hasta que tu top con abrojo se prende de una de mis mejores bombachas y corta con tanta dulzura. Es excelente. Gracias. Yo voy a leer un capítulo de mi novela, Las figuritas de Sarah Kay, que se llama Alta Gracia. Empieza con un epígrafe que es una canción que dice: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Es una canción católica. En una fogata enorme y terrible he quemado mis pecados, escritos en un papelito. Estoy en un retiro espiritual con otras chicas que también quieren ser monjas. Me gusta pasar el tiempo con las hermanas, aprender de ellas. Quiero mucho a Raquel y a Karina, son muy jóvenes, todavía no hicieron sus votos perpetuos. Les pregunto si alguna vez tuvieron novio, si les costó elegir a Dios o si les resultó fácil. Sí, las dos tuvieron novios. Tampoco fue tan fácil elegir a Dios. Implica hacer sacrificios,
renunciar a muchas cosas, me dicen, pero a la vez elegir este camino te hace feliz. Es otra forma de vivir, el compartir con las hermanas, vivir en comunidad, vivir para el prójimo. Nos sentamos en ronda, rezamos, nos tomamos de la mano, oramos y cantamos Patria Grande mientras una hermana toca la guitarra. Con las voces de todos haremos una canción que juntos cantaremos por la liberación, hermano con hermano, un pueblo solidario. Los cerros azules se levantan entre la niebla, caminamos en silencio o charlamos bajo los cipreses. Almorzamos juntas en una mesa larga, como la que había en la casa de mi abuelo. Si hasta parecemos una familia feliz. ¡Qué mundo hermoso es este! ¡Qué paz! ¡Qué alegría! ¿Y cuántas mujeres? Es buenísimo. Muy bueno ese final. Muy bueno. Preguntas para el público. Desafío. Voy a revisar mis machetas. Estaba pensando algo recién. A raíz de lo que dijiste. Hablabas hoy al principio de desobediencia. Dijiste en un momento esa palabra, no me acuerdo muy bien en el marco de qué era. Y bueno, al principio, antes de empezar a grabar, estábamos viendo estos libros de una gran poeta que por suerte es argentina, es lesbiana también, Claudia Massín, que bueno, creo que es una gran referente, sí, no solo para la diversidad, sino en la poesía en general. Al menos a mí me sirve mucho tenerla como faro a ella, es una poeta contemporánea. Tiene otro libro muy hermoso. Bueno, el de Reparar. Sí. Ajá. Claro, que ella es psicoanalista también. Sí. Y tiene un libro que es muy lindo, de paso recomendamos, que es de ensayos y de poesía también, va mezclando. Sí, mezcla. Que tiene que ver con la escritura como reparación. Curar y ser curados. Sí, ahí está, no me salía el nombre. Y bueno, pensaba en esto de la desobediencia también, que implica, bueno, el animarse a vivir lo que sentimos, que hoy creo, estando ya en un lado definido de la vereda, bueno, nos resulta mucho más sencillo verlo y poder nombrarlo así, pero como hablábamos hoy al comienzo, es como un salto grande, esto lo digo para que empecemos, para que charlemos, es un salto grande eso de animarse a decir, bueno, sí, voy en contra de todo lo que me han enseñado, o de cómo fue mi crianza. Yo también vengo de una familia muy religiosa, católica. Y bueno, en sí creo que la sociedad, por suerte hoy en día de a poco va cambiando eso, pero seguimos todavía en una sociedad que es muy conservadora. Y cuesta tomar esa decisión, o ese salto de poder correrse para estar bien con uno mismo, digamos, para escucharnos. Así es. No solo para estar bien con uno mismo, capaz, sino para estar bien también con el mundo, ¿no? Para saber que es importante que existamos y que podamos existir en una relación, ¿cómo puedo decir?, amable con el mundo, y no una relación donde lo que sintamos sea rechazo, ¿no? Rechazo del mundo o de esas cosas, sí, determinadas cosas como eso, como el rechazo o el dolor, una existencia de dolor. A mí me pasó, por ejemplo, me gusta mucho Claudia Massín, porque también ella como psicoanalista habla del sufrimiento, ¿no? Y de lo que nos pasa cuando ya no queremos sufrir más. Eso implica no solamente desobedecer muchas veces los mandatos, sino también tomar una decisión que tiene que ver con la identidad, es decir, yo no puedo vivir más fingiendo que soy algo que no soy, ¿no? Sí, es una decisión que muchas veces a mucha gente le cuesta tomarla,
pero cuando lo tomamos es como decía, hoy es una gran libertad y además yo creo que te reconcilia con el mundo. Sí. Por lo menos a mí en mi experiencia personal me pasó eso. Fue como sentir que de pronto un mundo que yo lo veía de un modo, como un modo que me rechazaba, un mundo agresivo, hoy el vínculo es otro con las personas y con el mundo. Un vínculo más amable desde que yo soy amable conmigo misma también, ¿no? Con quién soy. Sí. Tiene que ver con eso. Ay, me hiciste acordar un momento, donde Sí, yo tomaría un poco el prefacio que hiciste hoy con esta canción religiosa que tiene que ver con el envío y también con a qué nos llama Dios o en quien creamos. ¿A qué nos llama? Nos llama a nosotros mismos. Y nos llama también a proclamar de alguna manera que existimos y que vivimos. Y este existir y vivir tiene que ver con esa imagen y semejanza de Dios. De Dios en su infinita bondad y en su infinito criterio que nos eligió desde antes de la creación del mundo para que hoy estuviéramos acá. Y eso tiene una profundidad que va más allá de cualquier otra cosa y que tiene que ver con que fuimos elegidos de alguna manera, ya sea por aquellos que seamos creyentes o que seamos católicos o para el musulmán bueno, hemos sido elegidos para vivir y hemos sido elegidos para ser libres, ¿no? Yo creo que hoy, donde también se plantean un montón de cuestiones, donde nos vemos interpelados ante situaciones que son donde un poco se nos denota, se nos deja de lado, este run que anda dando vuelta, me parece que es nada más que un momento histórico que nos toca pasar, pero que me parece que todo aquello que hemos avanzado o que hemos caminado no va a caer en vano, porque primero porque están ustedes, están sus obras que hablan, que nos transmiten y que gritan esa libertad. Y detrás de ustedes hay cientos de autores que también han escrito a lo largo de su historia de esas libertades, muchos de ellos religiosos, muchos de ellos conocidos por grandes obras literarias, que detrás de esas palabras hablaban de su libertad y de qué es lo que les pasaba a ellos, o de sus sentires. Creo que rescato mucho eso, como iniciaste con ese prefacio que me pareció sumamente hermoso, rescatar una canción de iglesia, por así decirlo, pero que tiene que ver también con aquí estoy y hacia dónde me proyecto y hacia dónde voy, con plena libertad de ser quien soy y con plena conciencia de que aquí estoy porque también me has elegido para estar aquí. Bueno, podéis sentir un poquito con eso. ¿Está muy bien? Porque es como que sí, me eligieron, en algún momento también me eligieron para irme de la religión, porque yo, por ejemplo, yo no soy católica. Lo fui mucho tiempo y criada en una familia muy, muy religiosa, pero en este momento como que ya no profeso la fe católica. Así que bueno, no sé qué. Yo quiero leerles otra cosa que es duro, ¿sí? Es un relato duro, pero lo quiero leer. Se llama ¿De dónde viene por ahí? Por ejemplo, como a mí me pasó el decidir irme luego de la institución religiosa. Se llama Preguntitas sobre Dios. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan importante, Señor, Atahualpa Yupanqui. Una canción que se llama así, Preguntitas sobre Dios.
Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanso en los brazos de Jesús, José y María. Rezo con mami antes de dormir. Pero el ángel de la guarda se toma vacaciones cuando mi tío me agarra y me sienta en su falda, cuando me mete la mano en la bombacha o me besa la boca. Para Navidad me gusta ir al campo, a la casa del nono, porque no va a estar él. En el campo están mis primos y primas. Jugamos en el cañaveral o en el ombú todo el día. Jugamos debajo de la mesa, mientras mamá y mis tías amasan y la llenan de tallarines. A veces nos robamos alguno y lo comemos así nomás, crudo. De noche atrapamos bichitos de luz. Pablo agarra sapos y nos corre para que los besemos. Mi nono hace corpiños y calzones doblando las servilletas y nosotros nos matamos de risa. Ahora que estoy en la secundaria, no me gusta darle besos cuando el tío viene a casa. Cuando llega me escondo, me encierro en mi pieza y no quiero salir. No sé por qué me siento incómoda cerca de él y lo evito. Me gusta ir al colegio de tarde a visitar a la hermana Karina o Raquel. Tomamos mate, rezamos, hablamos, me cuentan de sus vidas. Quiero ser monja como ellas. El 8 de agosto de 2018 me entregan la carta del arzobispado de Paraná firmada por el vicario Eduardo Tánger. Aprovecho un día que viajo a Diamante para pasar por la iglesia. Pido ver el libro. Compruebo que he sido tachada del libro de bautismos y anotaron al margen mi acto formal de defección de la Iglesia Católica. Oficialmente soy apóstata. Me despido del cura con una sonrisa enorme. Claro. Me parece súper interesante cómo mezclas relatos de la infancia con la actualidad y cómo también en tu escritura se atraviesa la ternura, ¿no? Estas imágenes sensoriales que transmiten momentos concretos de dolor y también de transformación, porque creo que en la poesía y en la literatura nos da la oportunidad de cambiar eso que nos dolió y transformarlo en otra cosa. Y es súper valioso eso. En ambas obras atraviesa la ternura de la infancia y cómo se nota esa transformación a futuro. Me parece súper lindo, súper lindo. Y me encanta que comenzás el texto con un epígrafe y cómo se vincula eso, cómo dialoga, cómo lo pensás al epígrafe con el texto, cómo te surge eso. La verdad que no sé. Fue como algo bastante inconsciente, porque mientras yo escribía escuchaba música. Claro. Y me venían a la mente las canciones. Siempre me gustó mucho la música también, y mientras yo escribía me venían a la mente las canciones que como que relacionaba con el texto, siempre la vinculaba con el texto. Entonces armé una playlist. Me armé una playlist de temas, incluso con los temas católicos también, todo, armé una playlist y era como la playlist de mi vida. Tiene un montón de banda de canciones que yo sentía que de algún modo me habían llegado, me habían tocado, me habían identificado. Entonces armé esa playlist y mientras escribía escuchaba los temas. Y entonces me daba cuenta como que había una relación entre lo que yo escribía y lo que decían esas canciones. Por eso comencé cada capítulo con una estrofa de una canción. En general son de canciones. Por ahí aparece alguna poesía o alguna frase, pero en general todas de canciones que fui sacando de la playlist. Así surgió. Aleatorio, digamos. Claro, sí. Pero yo lo escuchaba y es como que la música para mí es importante también. A mí me gusta mucho la música. Toco la guitarra mal, pero toco la guitarra y armónica y así. Me gusta mucho la música, es como parte integral de mi vida también.
Y creo que tiene que ver también con el hecho de que yo hacía mucho música, cantaba en un coro y a los 17 años yo pierdo la audición. Claro. El perder la audición me llevó a no poder continuar, por ejemplo, cantando porque no desafinaba, porque no escuchaba mi propia voz. Después en el 2016, después de que me operan y me implantan, yo puedo recuperar ese vínculo con la música, ya pudiendo volver a escuchar cosas que ya no escuchaba. Entonces, creo que tiene que ver con eso, como que la música volvió a tener un espacio súper importante también en mi vida, y en la literatura siempre aparece de algún modo. Me encanta. En estas dos partes de lecturas que hiciste, me llevó a lugares comunes, porque también como que he transitado, y la verdad es que como también tiene como mucha nostalgia para mí, porque también me crié en el campo, vengo de una familia súper católica, transité de los lugares de los grupos, y me transité a todos los lugares comunes, o sea, todo eso lo transité, incluso las anécdotas que decías ahí en el texto de la familia, de estar cocinando, son para mí los sabores, los aromas, todos son obviamente porque son lugares tan comunes para mí. Pero algo que me llama la atención es que nombraste en dos estados distintos, Carolina y Raquel. Carolina y Raquel. En un momento dijiste estaban por ser monjas, y en otro, que es la última que dijiste, ya son monjas o son hermanas. ¿Son personajes reales? Son personas reales, y esos son sus nombres reales. ¿Y qué tanto influyeron en vos? Porque en un momento le preguntabas si tenían novios o si habían tenido novio y cómo fue esta decisión de seguir a Dios. Y en otro ya son monjas, entonces como que por lo que veo hay una temporalidad entre una y otra. Exacto. Más que nada para ser monja también es como que... Sí, yo lo escribo todo en presente, pero siempre escribo en presente, como si fuese una niña, como si fuese una adolescente, pero no son momentos presentes. Es decir, como yo me pongo en el lugar, desde la escritura, en el tiempo presente, como reviviendo eso. O sea, no lo escribo como un recuerdo, sino como si lo estuviera viviendo. ¿No? Y son dos momentos distintos, tal como decís vos, como percibís. Primero, ellas no están ordenadas, aún no habían hecho sus votos. En el segundo momento sí ya lo son. Con una de ellas no tengo más contacto, pero con la otra, cuando ella se fue a hacer sus votos perpetuos, Karina, yo me di cuenta años después, mirando para atrás, que yo estaba enamorada. Re enamorada. Yo leo las cartas, o sea, me quedaron cartas que ella me escribía a mí. No sé si ella habrá sentido algo, pero ella también me quería mucho, me lo expresaba. Pero yo no era solamente que la quería, yo estaba enamoradísima. Mirando atrás estaba muy enamorada. Y nos escribimos cartas durante mucho tiempo que ella se va a vivir a Chile y ahí hace sus votos perpetuos, ¿no? Y bueno, pues por una cosa u otra nos dejamos de escribir, pero sí, son personas reales que influyeron mucho en mí. Eran dos, yo iba a un colegio católico en la secundaria y ellas estaban ahí en ese colegio, eran mis profes de religión, por ejemplo, y tuvimos un vínculo muy fuerte. Yo a la tarde me iba al colegio, o sea, iba a visitarla y a tomar mate con ella, a charlar, a tomar mate con ella, hacía ese tipo de cosas. Y después de un tiempo con Karina seguimos en contacto mucho tiempo, sí. Qué lindo. Sí. A mí me pasa, también tengo vínculos con monjas y es como que hay una cosa que usted tiene como esa suerte de solemnidad, de respeto, y después otra con las cuales puedes tener un vínculo de confianza, y que hay más intimidad y que después están atravesadas por cosas cotidianas como todos, ¿no? Uno por ahí nos pone en un lugar como en general a todos, ¿no? Que están profesando una fe y creencia, es como que los ubicamos en un lugar como que separado de lo humano, ¿no? Como que hay una parte humana y una parte que espiritual, o qué sé yo. Pero por eso cuando me transmití esos lugares comunes y cuando nombraste es como ¿cuánto influyen? Porque para mí también en mi vida ha influenciado, y también recordar ese niño
que participaba de esos lugares, que iba como una casa más, porque era donde yo me sentía que mi fe iba, qué sé yo, creciendo, iba también encontrando su camino, pero a la vez también experimentando esto, ¿no? De los amores, de hasta qué punto, también de lo cotidiano, que vos también escribís, Lau, que me gusta si viene acá, tal vez soy más fan de este estilo, porque tiene como mucha más información y más para mí, me hace más a lo sensorial, me despierta, o sea, hasta que lo leíste y que me transmitió esos lugares, como que gustos, sabores, como incluso me hace acordar la casa de catequesis cuando te dicen los textos bíblicos, entonces esto me transmite a esos lugares, pero también lo tuyo, lo cotidiano, digamos, que escribís, incluso cuando escribís en el contexto de pandemia, que decía también es como muy, muy íntimo, digamos, y eso me lleva, ¿cuánto de vos te permitió, antes de venir para acá hoy, temprano leía una historia muy fuerte también de una nota de Infobae, que la traigo a colación, nada que ver, pero en esto que decían anteriormente de sanar y la escritura, una chica que demoró 41 años en sanar el femicidio de su madre. O sea, ella dice, se pregunta, fue publicado hoy en la mañana esta noticia, dice, ¿por qué le abrí la puerta? Se pregunta ella todavía. Ella le abrió la puerta a su padre y su padre termina mandando a su madre y se suicida, su padre, lamentablemente. Deja secuelas de por vida, por supuesto, fue abusada, o sea, le costó muchísimo, por eso también traigo un poco esto. Y ella dice, yo logré sanar a raíz de publicar mi libro. Ella cuenta que todo esto que le pasó, o sea, es terrible, o sea, solamente leer ya que con una criatura que se sintiese culpable por abrir la puerta, que sabes vos la maldad que hay de otro lado, pero me llevaba esto, y cuando me dijeron también cuán importante es escribir y poner en palabras muchas veces cosas que estaban, por eso me sentía muy, muy cercana, y automáticamente se me vino esta nota de Infobae que está publicada ahora, hoy es 11 de sábado, así que la pueden ver, también me tocó mucho, además, porque, y también tú, como iniciaste la segunda lectura, pero también es una forma de poner en palabras muchas veces, también hace poco, y me siento un poco más con lo que vos decías en la segunda lectura que hiciste, porque un chico de Centu, que no recuerdo, creo que es de Tucumán, Tomás, puede ser, chequemos esta información. Él hizo una poesía también, pero describió desde su perspectiva, llegando a su salida del closet, ¿no? Y él está describiendo los síntomas internos, o sea, cómo el corazón se iba agitando, y fue tan vivido que, o sea, yo momento, o sea, que lo estaba escuchando con atención, es de publicación, no es escritor, nada, estaba haciendo una introducción a la actividad, pero fue tan vivido, lo hizo en forma de poesía, lo tengo, lo que fue, como vos lo ibas leyendo hace un ratito, entonces fue como, me transmitió muchísimo, que fue la primera vez que me acercó un poco también a este género, porque el chico lo fue describiendo de una forma que iba contando su salida en closet, pero no tenía nada que ver con algo, o sea, era como un lugar común, digamos, claro. Y creo que todo también me impactó, que después se lo pedí al chico que me la mande, el de esto, y me sentí muy, muy identificado, digamos. Hay algo de la cotidianidad y la forma de escribir que me transmite a lugares comunes. Ay, abriste un montón de cosas ahí. Contá. Como que en el medio te quería ir contestando, que ahora ya me fui olvidando todo, pero no. Pero tomo esto último que decís, que en el poema creo que lo que estabas intentando decir es, más allá de que él hablaba desde su propia experiencia, lograba que todo el resto también se sienta identificado. Claro. Creo que la literatura y sobre todo la poesía, que está como en un borde ahí muy finito entre la ficción y la no ficción, o sea, directamente lo que tiene que ver con la vida, justamente lo que se busca es poder volver algo que es totalmente personal, universal. Claro. O sea, que yo eso que te estoy transmitiendo, esa escena, si bien me puede haber pasado a mí o no, o la escuché o me la imaginé, pero a vos te la hago sentir, como que vos estás también en eso.
Sí, y hablabas también de esta cuestión como del... Te entiendo lo que te pasaba con la narrativa, que muchas veces es como más, yo te decía más clara, en el sentido de que es más fácil, pero no más fácil porque sea simple, más fácil ir imaginándose todo. Claro. En el caso de la poesía, como justamente intentamos trabajar con menos, con menos palabras y quizás con más recursos o con, no sé, más la metáfora, por ejemplo, y no tanto el lenguaje directo, que es el que usamos justamente para comunicarnos entre nosotros. Claro. A veces requiere como una pausa más para leer y para llegar a imaginar algo de lo que está sintiendo. Yo creo que la poesía llega más cuando es leída. Que cuando es leída por... Ajá, sí, porque tenés ahí vos tu tiempo para... Cuando vos te conectás a través de la lectura, que cuando la escuchás leer. Eso me pasa a mí al menos. Siempre es como que... Sí, siento que la poesía es más también para más allá que hay formatos de poesía que son orales, más allá hay poesía oral para ser dicha, pero la mayoría de la poesía no se escribe para ser leída, y creo que ahí está la clave, que te llega, por lo menos a mí me parece que me llega más, me atraviesa más cuando estoy frente al texto poético. Sí, aparte siento que en la poesía, cuando la escuchás, te llega una partecita que es como que te hace el clic y decís, wow, sí. Y cuando lo lees, vuelven a aparecer nuevas cosas, como que hace que puedas reinterpretarlo de otra manera. Sí, quizás en la narrativa sucede ese clic, pero cuando volvés a leer, sigue estando esa esencia y como que se mantiene, pero la poesía lo que nos permite es eso, de volver a visitarla desde otras perspectivas. Me encantó esta imagen, Lauri, del tender, ¿no? Del tendedero, porque me parece que ancla mucho lo íntimo y lo presente de lo actual. O sea, si recorremos Hogar sin Fueguito, leanlo, a este nuevo poema, creo que es como cuando ganás, que te dan así como la estrellita dorada, de decir, bueno, la cotidianidad resumida en esto. Me encantó. Ambos, me encanta lo que trajeron porque creo que conecta mucho. Hubo un momento en que parece que se pusieron de acuerdo porque las dos hablaban de esto del agua, de las sensaciones, de la ternura de la infancia. Bueno, como que tocaron muchos temas en común y nada, en un momento yo sentí como, wow, ellas se pusieron de acuerdo para traer esto. No, yo no me Así que no, re agradecida, realmente muy hermoso lo que escriben las dos y nada, yo estoy re contenta. Bueno, muchas gracias. Sí, ahora una felicitación familiar que me encantó mucho las dos, y prometo acercarme en general. Pero la verdad es que la narrativa me gustó muchísimo también, las dos. Y esa referencia del dinero también, porque no quería ver, me había quedado como... te podría buscar bien, por supuesto, pero me había quedado como... Gracias, Yanni, lo trajiste. Ahí mientras hablabas, Yanni, me acordaba, viste que me habías pedido la frase que a mí me costó horrores porque soy súper olvidadiza, entonces como que todo el tiempo voy cambiando de, no sé, libro favorito, autor favorito, bueno, siempre estoy de acuerdo con Claudia Massín, digamos. Y cuando venía dije, ¿cómo no te dije esta otra frase? Que es un poema de Westonia Murray, una poeta australiana que vive radicada en Argentina. La adoro. Que tiene un poema muy muy conocido, cito solo unas partecitas, que dice: dos mujeres se despiertan juntas, el mundo sabe lo que costó. Sí, digo, wow, o sea, en dos versos logra resumir algo que nos cuesta tanto poder expresar y todo lo que implica. Amo ese poema y esa parte también, así, con un corazón se me da. Cerramos el conversatorio. Sí, la verdad que sí, sería como... No sé, chicas, si quieren preguntar algo más, ¿tienen algo más para No, si quieren yo leo un poema más. Dale. ¿Vos querés leer, sí, Lauri? pero empezamos También. si querés yo. Bueno, todavía es inédito, así que es para Se ustedes. reservan Son derechos los de autor. primeros en escuchar estos Derechos de poemas. autor reservados, por favor. Nombré la densidad, sal,
agua, oxígeno. Amé sin miedo, aunque diera miedo amar. Tocarnos fue volvernos vulnerables. Una yo en el cuerpo de la otra. Vos, cada cual con sus heridas, rojas lastimaduras. Gracias. Bueno, comparto el último poema del fanzine que les comentaba, que dice, este tiene título, es el único: saltarán sus casas por los aires. Vamos, no insistamos en sacudir palabras como migas del cumpleaños al que no nos invitaron. Que nadie más que nosotras conquiste nuestros cuerpos, nos vuelva de la vida una sombra ajena. Vamos, enseñémosles estas manos que saben encontrarse abajo de la mesa, en el borde de un cerco eléctrico, ciegas a atravesar el río, en cada vena un salto. Vamos, no renunciemos al beso en la calle hasta que todas las milanesas tengan forma de corazón y nos toque de la carne, al fin, la fibra más sensible. Vamos, es hora de tener una casa donde hasta el viento entre suave y las estrellas bailen durante el día, solo para nosotras. Ah, qué hermoso. Ay, qué gusta. hermoso ese cierre. No está publicado eso, ¿no? No, este es el que anuncié en ese momento. Hermoso. Está hermoso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes por haber venido, por participar así también, que a veces que teníamos mucha ganas, se venía pensando un montón y cuando me dijeron, porque yo tengo con un poco cara, pero no he estado en la organización de todo esto, así que muchísimas gracias por participar y por supuesto que vamos a hacer otros conversatorios porque la verdad es que es una idea también de hacer pata en esto también un pilar. Y no solamente en el marco del mes de orgullo, sino también en las actividades que vamos a ir desarrollando en talleres abiertos también que Centu tiene. Así que nada, muchísimas gracias por Gracias a ustedes por invitarnos. Y como cierre me gustaría, como esto va a ser visto por muchísima gente, si quieren decir dónde la gente puede acceder a sus textos, Exacto. si tienen un Instagram, si tienen algún texto publicado en alguna editorial. Es un momento de hacer Ok. exactamente. Adelante. ¿Qué le pasa? Mira, ese que tiene alguien jugando al vuelo, ¿no? No lo veía. Gracias. Bueno, muestro, no sé si se va a ver algo. Este es Hogar sin Fueguito, que uno de los poemas que leí estaban ahí. Ya no se consigue igual. Este es el último que tengo. Sería el último que está a la venta porque ya después el otro lo tengo dedicado, es el de mi pareja, que está en mi casa. Y después Indoor, este es del 2024, es todo un poemario sobre vóley, porque, bueno, así como aprendí a escribir desde muy chica, a hacer las letras, también aprendí a jugar al vóley desde los 6, 8 años, y siempre fueron dos pasiones que fueron ahí acompañándose. Y bueno, por último este fanzine, que es el que tenía ganas de poder compartir hoy. Hay varios de los poemas que leí en este momento y lo pueden conseguir escribiéndome a mi Instagram. El personal es Lauri Kiener y el otro se llama La Chica de los Poemas con 2 guioncitos abajo. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo nada. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Semejante texto. Esta novela, pero está agotada. Lamentablemente no hay más ejemplares. Bueno, reedición. Hay que decir. Sí, va a haber que hacer una reedición. Se llama Figuritas de Saracay, por Ana Editorial. La pueden conseguir sí en versión digital, como el libro. Todavía está. Y bueno, pronto va a salir otro poemario que se llama Ballenas cantan en mi boca. Pero cuando esté, avisaré. Bueno, gracias por venir, gracias por estar viendo y nos encontramos en el próximo conversatorio. Adiós.